La vida es una constante toma de decisiones, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. En el día estamos tomando decisiones a cada instante. A veces las decisiones no trascienden mucho. A veces sí repercuten en nuestra vida. De todas las decisiones que podemos tomar, la mejor y más importante es la de buscar a Dios. En la vida, todo acto, por insignificante que sea, tiene su influencia para el bien o para el mal. La fidelidad o el descuido, en lo que parecen ser deberes menos importantes, pueden abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban el carácter. Mi nombre es Carlos Jovel. Bienvenidos al punto, Ruta 321. Por favor, quédese con nosotros. Ahora que ya estamos bien entrados en el tema, vamos a profundizar un poco más en el negocio en cuestión para que este asunto del estado de los muertos quede bien cimentado bíblicamente. Muchos que en la actualidad creen o están a favor con la idea o teoría de que cuando una persona muere, inmediatamente se va, ya sea para el cielo o para el infierno. Realmente estas personas cometen el error de omitir ciertos puntos claves en los textos bíblicos que están bien claros en cuanto a la verdad referente a la verdadera condición de los muertos. La realidad de los muertos en la actualidad, sea que estos hayan muerto hace mucho tiempo en el pasado, o en nuestros días, tanto como de todos aquellos que han de morir en las próximas generaciones después de que nosotros hayamos muerto. Los que creen y predican que el infierno está en función en estos momentos y que los malos e impíos que ya murieron, ya se han ido directo al infierno y sufren pagando por la eternidad por sus malas obras. Por favor, déjenme decirles que no tienen un verdadero fundamento bíblico para respaldar esta creencia o teoría. En otras palabras, no tiene peso ni fundamento de la palabra de Dios ni un así dice Jehová, y por lo tanto no pasa más que ser simplemente una falacia, una terrible mentira, un plan satánico, una mentira del diablo, es una perversa mentira usando textos de la Biblia de forma tergiversada, mezclando la verdad con la mentira, usando la Biblia que es la verdad, pero sacando los textos usados fuera de contexto para mezclarlos con la mentira de todo aquello que ellos creen o se han inventado. O al menos eso es lo que ellos quieren creer por las razones que se les acomoden, o complazca sus gustos o pasiones religiosas a ellos en particular. Pero que de más está en decir que ellos y todo lo que creen, que no es puro y 100% bíblico, está muy lejos de la verdad. De manera que vamos a ver algunos puntos para analizar el asunto. Según la creencia de que una persona a la hora de su muerte puede ser dirigido a uno de los dos destinos siguientes, sea este el cielo o el infierno. Habría que comprobarlo a la luz de la palabra de Dios para ver qué tan cierto o cerca están de la realidad o de lo que profesan creer. De manera que hablemos del infierno un poco. Según ellos dicen que los malos e impíos ya están sufriendo en el infierno y se revuelcan de ardor y dolor por el fuego. Dicen ellos que estos que están en el infierno están experimentando el llorar y el crujir de dientes y que no tienen reposo ni de día ni de noche, y que además es un tormento constante y eterno. En otras palabras, vendrán años de generación en generación por la eternidad, y ese fuego que los quema desde que entraron en el infierno después de sus muertes, nunca se apagará. Y repito que todo esto es lo que dicen todos aquellos que creen en esta doctrina falsa, pero no es verdad bíblica, no tiene respaldo de Dios que inspiró la Biblia. Y menos es nuestra creencia y profesión de fe. Repito, para su bien y el nuestro, no es nuestra creencia y profesión de fe, ya que los verdaderos hijos de Dios y que se dejan orientar por el verdadero Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, no creemos esto, no lo aceptamos y menos compartimos emociones ni fanatismo por esta teoría y creencia diabólica. Quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Sabe usted qué es la muerte? Veamos el concepto de la muerte desde el punto de vista del hombre. Veamos lo que dicen los hombres. Definición de muerte. Establecer el origen etimológico de la palabra muerte nos lleva a trasladarnos hasta el latín. Y es que en concreto descubrimos que aquella procede del vocablo latino mors, mortis, que es el que daría lugar con el paso del tiempo al verbo morir. La muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso hemostático. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. La muerte, por último, es la destrucción o el final de algo. La muerte. Otros sinónimos son deceso, defunción, fallecimiento, óbito, expiración, perecimiento, fenecimiento. Cesación es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso hemostático en un ser vivo. Y con ello el fin de la vida. Número 1. Puede producirse por causas naturales: vejez, enfermedad, consecuencia de la cadena trófica, desastre natural o inducidas: suicidio, homicidio, eutanasia, accidente. Desastre medioambiental. Ahora veamos también lo que tiene que decir Dios de la muerte con la verdad bíblica. La Biblia habla de la muerte como que es un sueño, se refiere al proceso de la resurrección que se da para volver de la muerte. La muerte como un sueño. En Juan 11:11 al 14 Jesús compara la muerte con un sueño.
Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. La Biblia compara la muerte con un sueño más de 50 veces. Se nos dice en 1 Tesalonicenses 4:15 y 16, que aquellos que duermen en Jesús resucitarán en su segunda venida. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. De manera que ya sabemos que Dios dice que la muerte es un sueño, y la ciencia del hombre coincide con la palabra de Dios hasta cierto punto. Y dice que la muerte es el final de la vida con algunas variantes notables que hace la diferencia en la forma de creer y aceptar lo que Dios dice claramente. Notemos lo siguiente, ya que esto nos ayudará a entender mejor la situación de este tema, al menos eso intentamos que ocurra en su caso personal. Si la muerte es un sueño o como estar dormido, entonces en todo caso la vida es estar despierto. ¿Tengo o no tengo razón? Por supuesto que sí la tengo. Entonces la pregunta que le hago es: cuando usted está durmiendo en un sueño profundo, ¿de cuánto puede usted dar fe, o estar consciente, ver, y escuchar de todo aquello que está aconteciendo con usted y en sus alrededores? Y la respuesta es: de nada. No sabe nada de lo que aconteció mientras usted dormía. Venga, veamos otro ejemplo. El noticiero con edición matutina irrumpe la programación diciendo que a escasos metros de su casa, durante la noche, a eso de la 1 de la mañana se produjo un asesinato con arma blanca. La víctima rogaba por su vida, y gritaba por auxilio, fue gravemente apuñalada una y otra vez hasta quedar inconsciente tirada en la villa. Llegaron los paramédicos, con su ambulancia con sus luces y sirenas pidiendo paso para llegar al lugar tan pronto como les fuera posible. Asimismo llegó la policía con luces y sirenas, y a pesar de todos los cuerpos de emergencias que llegaron para asistir a la víctima, esta murió. Levantaron el cadáver y lo trasladaron a la correspondiente institución. Muchos se dieron cuenta de esto, menos usted. Cuando usted entra en conciencia de que pasó a escasos metros de su casa, no lo puede creer que no se haya dado cuenta del alboroto para levantarse y también chismear juntamente con los demás. La pregunta que le hago es, si las autoridades como parte de la investigación del caso vinieran a usted por estar en el vecindario y muy cerca del lugar de los hechos, ¿podría usted decir con detalles paso por paso de los eventos en que se produjo el asesinato? Seguramente que terminaría diciendo: lo siento mucho señores oficiales, pero, si no es por el noticiero matutino no me doy cuenta de que durante yo dormía plácidamente en mi cama, alguien estaba siendo asesinado. No vi nada. No escuché nada. Estaba dormida. De manera que piense por un momento en lo siguiente. Si usted está en su cama, con su cónyuge y usted está profundamente dormida o dormido pero su pareja está asistiendo a la televisión, y goza de una buena película de principio a fin, y usted no despierte sino hasta la mañana siguiente, ¿podría usted hacer un resumen, claro y preciso de la película? Por supuesto que no. No hay manera de hacerlo. De manera que es lógico pensar y decir que mientras estamos despiertos, sea de noche o de día, cualquier cosa que acontezca en nuestro derredor o en un rango de metros que nuestros signos vitales tengan el alcance para relacionar los acontecimientos. Con certeza que podremos decir un testimonio visual o audible de los hechos. Si Jesús comparó la muerte con un sueño, y cuando se está dormido nuestro ser se aísla o desconecta de los afanes de la vida, entonces podemos decir que durante este proceso del sueño, nosotros estamos ajenos y privados de los acontecimientos que se efectúan en la vida habitual mientras dormimos. Esto quiere decir que la muerte es un sueño altamente profundo que nos desmarca de forma inconsciente de los afanes de la vida, de todo aquello que se hace y tiene parte debajo del sol. Pero mejor dejemos que sea la Biblia que nos diga lo que Dios dice en cuanto a este tema. De manera que vamos a ver lo que la Biblia tiene que agregar referente a este tema tan fascinante. Y para poder cumplir este cometido lo vamos a hacer con Biblia en mano, de manera que vamos a ella, en el libro de Eclesiastés 9, 4, 5 y 6, su palabra dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Repito nuevamente lo que la Biblia dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Dios dice que los muertos nada saben. Y le pregunto a usted, ¿cuánto es nada? Y la respuesta es: nada. Cero. Menos cero. Igual a nada de nada. Y le vuelvo a preguntar de nuevo a usted, ¿y si están muertos?
de cuánto se acuerdan, sienten, se gozan, sufren, sienten amor, y dan amor a sus familiares vivos, odian y tienen envidia de alguien. Si ya están muertos, de cuántas cosas se pueden ocupar, o intervenir, en contra o a favor en las vidas de los que aún viven. Por favor, vuelva a escuchar lo que Dios dice de esto. Porque su memoria es puesta en olvido. O sea que no se acuerdan de nada, ni para bien ni para mal. También su amor y su odio se han puesto en olvido. En otras palabras, a quienes amaban y odiaban mientras vivían, a la hora de la muerte se acabó, y su envidia feneció ya. Si era envidioso mientras vivía, en la hora de la muerte la envidia se terminó también muriendo con la persona, y el texto bíblico termina diciendo, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir que, cuando una persona muere es privado y está totalmente ajeno y alejado de los afanes de la vida, sean estos afanes, buenos, o malos. Hicimos todo este desglose, por la razón de que es necesario dejar en claro, y desenmascarar la creencia, de que si una persona es mala, e impía, y ésta muere, es en ese mismo momento a la hora de la muerte, que va directamente al infierno. Y ahora veamos los siguientes detalles. Según la creencia del sufrimiento en el infierno nos dice que, las personas que están en el fuego eterno siendo quemadas y sufriendo de dolor y ardor, es porque fueron malas y al morir fueron transportadas directamente allí. Las preguntas que surgen son las siguientes. Si está muerta y dejó de existir, ¿cómo es que se encuentra viva en el infierno, consciente de la realidad de su castigo? ¿Es acaso la muerte la puerta a cruzar, en el caso de los malos para volver a vivir y sufrir en el fuego del infierno? Y si esto es así, ¿dónde está, así dice Jehová, que lo diga la Biblia? ¿Dónde están las referencias bíblicas al respecto? Porque déjenme decir que, para poder sufrir el dolor y ardor del fuego, hay que estar vivo. Y si estos después de muertos, volvieron a vivir, tuvo que acontecer una resurrección para que estos fueran vivos a sufrir el fuego del infierno. Y la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que resucitaron, para ir al infierno a sufrir el castigo de fuego? Por favor veamos el siguiente ejemplo. Si hay una persona que por causa de un terrible accidente, quedó parapléjico y perdió toda sensibilidad de las extremidades inferiores, y sus piernas ya no le responden, ni siente nada de nada. Si alguien le hace daño con un arma blanca en sus piernas, o incluso le pone la llama de un soplete para fundir hierro, ¿cree usted que esta persona sufrirá del dolor que se le está provocando? Yo creo que no, mas yo mismo pudiera estar equivocado al respecto, dependiendo la gravedad de la parálisis de sus extremidades inferiores, o insensibilidad que presente el paciente. Aunque no puedo dejar de decir que siempre hay una buena posible recuperación en los pacientes a través de un buen tratamiento controlado por los médicos que están asignados al caso del paciente. Mas sin embargo debo decir que esta recuperación no es de corto plazo, ya que la recuperación es lenta y paulatina, dicha recuperación pudiera prolongarse por meses o por largos años. Pero lo más triste y penoso de esto es que después de todo el proceso y tratamiento, no pudiera llegar a recuperar en su totalidad la sensibilidad y funciones de sus extremidades. Mas sin embargo, pudiera recuperar una movilidad de forma parcial, pero aun con todo ello, tendría muchas dificultades para poder caminar de forma normal. Tal como lo era antes del problema de la parálisis de sus extremidades, que le aqueja en el presente. El punto que he querido ilustrar con dicho ejemplo es, la insensibilidad corporal y ajenamiento al dolor físico, que es exactamente lo que acontece con un cadáver que esté o no en la sepultura. Es decir que un muerto por más maltrato físico y castigos corporales que se le infunda, jamás sentirá dolor ni placer por dichos atropellos en contra de su cuerpo. Con la muerte se terminó toda sensibilidad y conciencia corporal, física, mental y espiritual. Es decir que el cuerpo queda cero, entra en un estado de color en blanco, es decir que no hay disponibilidad de nada archivado en su memoria para procesar y proceder ni a favor, ni en contra. Todo está parado, pausado, es decir que no puede ir ni para atrás, ni para adelante. Otro interesante punto respecto al tema que estamos tocando en cuestión la encontramos en la muerte y resurrección de Lázaro, y vamos a tocar este asunto, a fin de ampliar más el tema, con el objetivo de hacer notable que por todas partes la Biblia está llena, y es rica en información y orientación para que tomemos el camino correcto de entendimiento e interpretación, que no se debe de tomar un texto a la ligera aislándolo para sacarlo fuera de contexto a fin de mantener y sostener una creencia o teoría. En principio recordemos que Lázaro había estado enfermo, al grado que éste murió. Hay que recordar que Jesús fue informado de su enfermedad antes de que éste muriera. Mas sin embargo Jesús no vino a su casa para verlo en su lecho de enfermedad y dolor, sino hasta 4 días después de que Lázaro había muerto. Sin duda alguna que Jesús sabía perfectamente que algunas malas interpretaciones iban a surgir en el futuro respecto al verdadero estado de los muertos. Y dejó esta valiosa narración para que hoy en día nos fuera de gran enseñanza y orientación.
¿Recuerda usted el pasaje, cuando Marta, hermana de Lázaro y María, al ver a Jesús que éste había venido, inmediatamente se acercó a él y le dijo lo que encontramos en el libro de Juan 11, 17 al 44? Y su palabra lo expresa de la siguiente manera. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora desglosemos estos pasajes para tener mejor comprensión, por favor sígame cuidadosamente. Punto número 1. Marta sabía perfectamente que si Jesús está, no hay muerte, ya que Él es la vida, y aparte de eso, Jesús es la resurrección. Tanta era la confianza de Marta que lo expresó de la siguiente manera. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Punto número 2. Marta sabía con claridad que la relación de Jesús con su padre era tan real que cualquier cosa que él le pidiera a su padre, él se lo daría, y ella lo afirmó así. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Punto número 3. Jesús le estaba asegurando a Marta que Lázaro iba a resucitar, y se lo dijo muy claro a ella así. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Punto número 4. Marta sabía y conocía la verdadera doctrina bíblica del estado de los muertos, y de cuando Lázaro habría de volver a la vida, y ella se lo expresó a Jesús así. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y note por favor la claridad y entendimiento que tenía Marta respecto de la resurrección de los muertos, y de cuándo se habría de producir la resurrección. Ella le dijo a Jesús que sería en el día postrero, ella sabía que era un evento que estaba en el futuro, relacionado con su próxima venida como Rey de Reyes, regresando con su gloria y poder de resucitar, mas sin embargo ella en su afán y dolor por causa de la muerte de su hermano, no había entendido lo que Jesús le había dicho cuando le dijo que Lázaro iba a resucitar, pese a que momentos antes, Marta al principio de la conversación le había dicho a Jesús que si él hubiera estado allí, con ellos su hermano Lázaro no hubiera muerto, porque ella sabía que Jesús es la vida. Pero Marta no estaba entendiendo lo que Jesús estaba tratando de hacer y enseñar con la muerte de su amigo Lázaro, porque Lázaro en verdad que sí era amigo íntimo de Jesús. Y como Marta seguía sin entender lo que Jesús estaba haciendo, Jesús le dijo a Marta lo siguiente. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que decir que Marta tenía la teología correcta. Es decir, que ella sabía con perfección cuándo los muertos han de resucitar, y dónde están los que han muerto. Pero en el caso de Lázaro, Jesús que es la vida, y la resurrección, iba a hacer una excepción con este hombre y lo iba a resucitar en ese momento frente a la multitud que estaba allí para chismear. Punto número 5. Jesús mismo dijo, que aunque suframos la muerte primera, es decir la muerte física, en algún día en el futuro volveremos a vivir, siempre y cuando hayamos creído en Él, antes de morir. Es decir que antes de que la hora de nuestra muerte llegue, nuestra vida debe de estar ligada con la vida de Jesús, en una estrecha relación personal con Él, cada día de nuestra existencia. De no ser así, y de ser todo lo contrario, aunque estemos muertos no viviremos para siempre. Punto número 6. Jesús está dejando claro que para creer hay que estar vivo, y que los que ya han muerto no pueden creer de ninguna forma. En otras palabras, no hay muerto alguno hasta la fecha de hoy que pueda creer, oír, ver, sentir, hablar, mirar, guiar, ayudar, etc. Pero si estos que hoy están muertos, cuando estaban con vida creyeron en Jesús y lo aceptaron como su Salvador personal, estos no morirán por la eternidad. Jesús le está diciendo a Marta una gran verdad, que sería para todos los de su época, tanto que alcanzaría hasta hoy, en nuestras generaciones, y Jesús lo expresó de la siguiente forma. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ah, pero esto no termina aquí, hay muchos más detalles en esta historia que vamos a resaltar, así que continúe con nosotros por favor. Y continuemos. ¿Recuerda usted cuántos días de muerto tenía Lázaro para ese momento? Según el texto bíblico, él nos dice que tenía 4 días de muerto. Punto número 7. Lázaro estaba en el sepulcro. Note que cuando Jesús vino a las hermanas de Lázaro, este ya tenía 4 días de muerto, y note cómo dice la Biblia respecto al lugar donde le habían puesto, y donde estaba aún después de 4 días de muerto. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro.
De manera que queda claro con el testimonio visual de Jesús mismo, que cuando una persona muere no va de inmediato al cielo, sino que permanece en el sepulcro donde se le ha puesto. Punto número 8. Si Lázaro hubiera estado en el cielo después de su muerte, no habría habido necesidad de que Jesús les preguntara a sus hermanas lo siguiente. Y les dijo, ¿dónde le pusisteis? Y ellas no hubieran tenido que responder a Jesús así, Señor, ven y ve. Ellas simplemente habrían podido fijar su mirada arriba al cielo y ya que no importa dónde estemos, si miramos para arriba, lo que veremos es el cielo. Y seguramente que Jesús hubiera entendido que Lázaro ya estaba con su Padre Celestial. Pero no. Ellas le dijeron, Señor, ven y ve. En otras palabras, ven y ve, tal como nosotras podemos ver el lugar donde le hemos puesto. Punto número 9. Y si por aquello de las dudas respecto del lugar donde estaba Lázaro, la Escritura dice así. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. El sepulcro de Lázaro era una cueva y tenía una piedra puesta. De manera que podemos ver que Jesús vino al sepulcro donde estaba Lázaro, y que su sepulcro era una cueva en alguna montaña de piedras, y la puerta del sepulcro era una enorme piedra. En otras palabras, Lázaro después de 4 días de muerto, no se había ido al cielo, no estaba en el cielo, y menos estaba en el infierno, estaba donde se le había puesto. ¿Recuerda usted la pregunta de Jesús a sus hermanas? Jesús les preguntó, ¿dónde le han puesto? Y ellas le mostraron el sepulcro, la cueva. Punto número 10. Jesús manda a quitar la piedra de la entrada del sepulcro, y la palabra de Dios lo expresa de la siguiente manera. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Punto número 11. Jesús pronunció las palabras correctas. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Lázaro, ven fuera. Nótese que Jesús nunca dijo, Lázaro, baja del cielo para acá, inmediatamente. Y menos dijo, Lázaro, sube del infierno de las profundidades de la tierra. Dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Recuerdan lo que les pidió Jesús a Marta y María? Bueno, les pidió que le hicieran saber dónde estaba el cuerpo de Lázaro y ellas lo llevaron y le mostraron el sepulcro. La pregunta que surge es, si Lázaro hubiera estado, en cualquiera de los 2 lugares, sea el cielo o el infierno, ¿cómo es posible que Marta, María y la multitud que les acompañaban estuvieran en el mismo lugar que estaba Lázaro, para presenciar y escuchar cuando Jesús pronunció las palabras, Lázaro, ven fuera? Siendo que, tanto para ir al cielo como para ir al infierno, hay que morir primero y estar muerto. Este argumento lo digo, porque según la creencia de la inmortalidad del alma y el falso estado consciente de los muertos dice, que si eres bueno, a la hora de la muerte, va al cielo, y si es malo, va al infierno. Pero resulta que el único muerto en ese momento y lugar, era Lázaro, y nadie más. Los demás, que presenciaban lo que Jesús haría, estaban vivos, y según el argumento del cielo y el infierno, los vivos permanecen y están en la tierra viviendo sus vidas. Entonces, dicho esto, tenemos que concluir diciendo que hay una falsa manera de interpretación de la Biblia, lo cual hace que esta creencia sea una creencia falsa, y sin fundamento bíblico. Pero si aún hay dudas, el siguiente texto lo reafirma de la siguiente forma y dice, salió, no dice, bajó, y menos dice, subió, sino que dice, salió. En otras palabras, no estaba ni arriba, ni abajo, estaba en la tierra, en el sepulcro. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Así que con esto en mente, vamos a dejar este video hasta aquí, mas sin embargo quiero informarle que continuaremos con nuestro tema en función. De manera que le pido un poco de paciencia y nos conceda unos días más para poder completar la elaboración del contenido del video. De más está en decir que nuestro próximo video viene, con un contenido bien estructurado y de fácil comprensión y entendimiento, como ya es costumbre. Y mientras tanto le pido que se suscriba al canal y active la campana de las notificaciones a fin de que, cuando se suban los próximos videos a usted se le haga saber de forma automática del nuevo. También le pido que si estos previos videos han sido para usted de provecho, ayuda y bendición, nos deje un me gusta y los pueda compartir con sus amigos y en las redes sociales. También nos puede encontrar directamente en YouTube, de manera que cuando entre a YouTube, nos puede encontrar con el nombre de Carlos Jovel 321. Nos vemos en nuestra próxima cita con nuestro próximo video. Dios le bendice grandemente.
Muchas gracias por habernos asistido. No se pierdan nuestro próximo capítulo por este mismo medio y este mismo canal.